Bienvenido a polvoymiseria.com. Conversaciones sobre la Biblia. ¿Cómo estás, Elías? Aquí estamos, Ernie, gracias a Yeshua. Un pensamiento que llega hoy es pensando en si Dios es tan bueno. Como dicen mucha gente, Dios es tan bueno. ¿Por qué hay tanta miseria aquí? Si Dios es bueno, si Dios es amor, ¿por qué hay tanto sufrimiento? Tantas guerras, tanto Todo lo que está pasando, ¿por qué permite? Bueno, primeramente quien habla así habla ignorantemente. Y ¿Por qué? Porque está juzgando un todo cuando Él es parte y no podemos juzgar nosotros debido a nuestra gran ignorancia y muchas otras cosas. Entonces, quien así habla, y que no son pocos, porque la mayoría sabemos que le echan la culpa a Dios de los problemas del mundo y de sus propios problemas, pues no está más que culpando. Y para entender, decía, por qué está pasando lo que está pasando, tenemos que conocer la Biblia, la doctrina bíblica, la profecía, para entender qué está pasando. Ese es el punto de partida, conocer la Biblia, la profecía, el plan divino, porque Dios tiene un plan, Él es el creador y la Biblia comienza con un Génesis y termina con un libro de Apocalipsis. O sea, hay un principio y hay un fin. Y las cosas se acercan a su fin, y no estoy siendo sensacionalista y aunque lo parezca no me importa. Hay un propósito que es necesario conocer y no se puede en un segundo hablar de esto. Pero digamos que para empezar hay que entender que Dios, Yeshua, pues tiene enemigos. Y estos enemigos no son humanos. Aunque también hay una parte humana. Los enemigos de Dios, el enemigo de Dios es Satanás, por excelencia. Una criatura que él hizo y que se rebeló ante Dios y quiso ser igual a Dios, y él está haciendo este trabajo hoy en día en la tierra. Y bueno, de entrada es conocer la Biblia. Otra cosa que es muy usual en las personas es estarse preocupando por el mundo entero en vez de preocuparse por ellos mismos. O sea, Pues alguien iría a decir ese es orgullo, preocupar por sí mismo y no. claro, o sea, ¿por qué el mundo sufre? ¿Por qué no mejor nos preocupamos por un momento de nosotros mismos realmente, sin egoísmo alguno? Porque nadie va a poder salvar el mundo. Somos polvo y miseria. Pero bueno, ahí hay otro engaño del diablo. No, si hablas de conocer la Biblia, hay muchos resultados de conocer la Biblia que hay creado sus propias guerras en el nombre de Dios. So, es complicado, right? Es conocer la Biblia como. Ahí es un trabajo tremendo de engaño, porque el mismo libro, en un contexto incorrecto, es diabólica. Sí, es un peligro. Entonces yo solo sé que la verdad se les revela a aquellos y aquellas Y busca. que sí, que tienen hambre y sed de justicia, pero no solamente esto, algo muy importante, que están realmente arrepentidos. Esta es la puerta de entrada al reino de los cielos, estar arrepentidos. Y tenemos que volver a decirlo, el arrepentimiento es una obra divina en nosotros. Hay que entender muchas cosas y no es fácil. Hay que entender que detrás de todo esto también está Satanás, y entender que Satanás no se mueve por sí mismo, sino que es un misterio, es un grande misterio. También es una locura, porque esta idea de Satanás es absurdo para muchos. Pues sí, existe. pero el mal y el sufrimiento y las guerras y la muerte y el odio que hay dentro de nosotros no es absurdo, ¿verdad? O sea, es real, es evidente que existe un mal. So empezamos a poner... Para nosotros el creador del mal, bueno, el hacedor del mal es el diablo.
Y eso es lo que para el mundo es una locura. Para nosotros el responsable de la maldad es un personaje que la Biblia lo denomina Satanás, el acusador, el tentador, pues. Para el mundo el mal, bueno, para muchos el mal es natural, para otros el mal no existe, para otros, bueno, esto es un relajo, ¿me entiendes? Pero otra vez vuelvo al punto, Dios va a revelar si estamos no solamente sedientos de hambre y sed de justicia, sino arrepentidos, realmente que reconozcamos que no hemos hecho bien, que hemos hecho mucho mal, que hemos lastimado y dañado muchas personas. Todo el mundo. Así es, y que hemos también, sobre todas las cosas, sido transgresores de la ley de Dios. La ley de Dios que dice no matar, bueno, pues toda la vida hemos matado con la boca y con el pensamiento y también con las manos. Y no codicies, bueno, pues toda la vida hemos codiciado. No pues, honra a tu padre y a tu madre, bueno, han sido más las veces en que los hemos deshonrado a los que los hemos honrado. Y si estamos realmente arrepentidos, pero ya digo, por gracia, por el arguimiento del Espíritu Santo, Dios nos revela y nos dice qué está pasando, para no estar pues confundidos, ¿verdad? Y sabemos qué está pasando. Hay un ministerio, un servicio que Satanás está haciendo. Dios está, sobre todas las cosas, rescatando a sus hijos y a sus hijas, sacándolos del mundo. Esto, claro, es una locura para el mundo, pero para nosotros la locura es el mundo. Y la única manera de poder realmente ver qué está pasando es a través de la palabra de Dios, que nos dice qué está pasando dentro de nosotros, por qué estamos llenos de contradicciones y paradojas. Bueno, pues la Biblia contesta, hay un mal, el pecado, mora dentro de nosotros y nos lleva a hacer cosas que no queremos. Y también nos explica qué está pasando afuera, porque en un mundo de aparente abundancia económica, donde estamos en la edad más avanzada tecnológica y científicamente, y de conciencia y bla, 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 ¿por qué hay las guerras que hay? ¿Por qué está el ser humano como está? ¿Por qué hay hambre en muchísimos países? ¿Por qué hay crisis sociales y políticas en todos los países? O sea, es algo incongruente, ¿no? Y pues todo el mundo sale con sus explicaciones, ¿verdad? Y unos también con teorías conspiracionales y pues bla, 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 ¿me entiendes? Pues nosotros, los que conocemos a Dios por gracia, Yeshua, traemos un mensaje que es un mensaje sumamente escandaloso, pero te digo, si alguien está cansado de culpabilizar a Dios y al gobierno, ¿verdad? Porque hay quien no le echa la culpa a Dios, le echa la culpa al gobierno. Y bueno, lo más fácil es echar culpas y lo más difícil es reconocer. Y todo comienza con Cristo reconociendo nuestra parte, nuestra culpabilidad. O sea, si seguimos negando la culpa ante el tribunal celestial, pues la culpa no puede ser absorbida. Cuando un sentenciado o cuando un delincuente llega al tribunal y pues no confiesa su crimen, es imposible que el juez lo absuelva, ¿verdad? En el tribunal celestial pasa lo mismo. Bueno, de hecho, ahí sí pasa, porque en los tribunales humanos hay muchos casos que se confiesan culpables y bueno, pues se van con más fuerza, ¿me entiendes? Pero en el tribunal celestial, que es el verdadero, cuando el pecador llega y por gracia levanta las manos y dice culpable soy, en ese momento, gracias al sacrificio de Yeshua, por la sangre de Cristo, es quitada toda su culpa, todas sus culpabilidades, sus culpas son quitadas de su alma, ya está descargado de culpas. El tribunal celestial ha sido justificado por el sacrificio de Cristo, que vino a justificar a los culpables, a los pecadores. Pero pues las personas, la gran mayoría niegan tener culpa, otros pues, ¿verdad? Pues los que niegan la culpa pues están en el cinismo instalados porque es imposible, y hay otros que sí aceptan la culpa pero pues tratan de sacárselas de mil maneras, ¿no? Psicoanálisis, drogas, filosofía, religión, buenas obras, ¿verdad?
sí, tenemos culpas, somos malos, pero hacemos buenas obras, damos diezmos y toda esta basura, ¿verdad? Cuando sabemos que el único que puede quitar y perdonar culpas por el pecado, perdonar pecados, es Dios. Solo Él tiene potestad. Y bueno, hablo de esto porque si queremos entender qué está pasando dentro de nosotros, ya digo, por qué este caos interior que tenemos y el caos que vemos a nivel mundial o planetario, pues primero tenemos que estar arrepentidos porque jamás Dios nos va a abrir sus tesoros, sus cofres, si ve que vamos a Él pues por interés, ¿verdad? De que nos saque de algún problemita, que nos arregle alguna situación, ¿verdad? Y Él sabe que somos muy convenencieros, interesados, pero cuando alguien está arrepentido, cuando alguien ha sido notificado directamente por el Espíritu Santo, que es un pecador, pero que Dios es amor y hay perdón, pues en ese momento empieza a conocer el plan de Dios, por qué pasó lo que pasó, por qué permitió lo que permitió, que Satanás cayera, que introdujera la muerte a nuestros cuerpos y a la creación y el pecado, porque es cierto que Dios lo permitió. No podemos decir que Satanás lo hizo por sus pistolas. O sea, hay un misterio tremendo, pero si alguien quiere descalificar a Dios, ¿verdad? Pues rápido lo va a poder hacer, porque no va a entender. Inclusive, ¿cuántas veces no vemos gente que descalifican a Dios porque han tenido alguna lectura superficial en la Biblia, por ejemplo en el Antiguo Testamento, donde se ve a los hijos de Dios, por ejemplo Josué, por órdenes de Dios, masacrando pueblos enteros y animales? Bueno, pues quien llegue con una actitud intelectual y racionalista con Dios no va a obtener nada, porque no es la forma de aproximar. Ahí es donde cuidado, porque estamos llegando ya sabiendo, entonces no es una revelación para nada, es llegando e interpretando por su propio intelecto y razón y todo, y cuidado. Entonces ya vemos el resultado de esta, que son cosas que vemos de cómo puede ser por ejemplo, una persona en la televisión hablando del amor de Dios y diciendo: recibimos tarjetas crédito, te ponga más en deuda, mas Él quiere bendecirlo. Y ven gente y dicen: esta Biblia es muy peligroso, debería quitarlo de la humanidad, porque es muy peligroso. Y vemos en muchos países y ahí quitaron. Entonces la clave de evitar ese peligro es, si quieres llegar realmente a conocer, es estar arrepentido. Pues sí, y mira, me conmueve cómo lo hablas, todo esto que está pasando en la iglesia apóstata. Te duele ver cómo están pues engañando a la gente, ¿verdad? Y de paso, bueno, pues blasfemando el nombre de Dios, porque esto no es Dios, esta no es la Biblia. Dar diezmos y Dios te quiere bendecir económicamente. Dios, claro que quiere bendecirnos espiritualmente, quiere darnos salud, pero la iglesia apóstata pues te vende un Cristo sanador de enfermedades físicas y proveedor de riquezas materiales y de salud física, y todo esto no es más que el discurso de Satanás. Y bueno, volvemos otra vez al punto de Satanás, porque aquí está él, o sea, él tiene una comisión que Dios le ha dado, algo increíble. Él tiene permiso de hacer, recibió el permiso de hacer esta iglesia apóstata, esta iglesia. Él es el imitador, entonces él imita. Y cuando él vio, Satanás, que se formó la iglesia de Cristo en Pentecostés, antes, bueno, él estaba buscando, pero digamos que la iglesia nace propiamente en Pentecostés, cuando el derramamiento del Espíritu Santo, pues Satanás inmediatamente ordenó a sus personas, a sus ministros, y empezó una obra aparentemente igual o la misma que la de Dios, pero es en el fondo completamente opuesta. La iglesia apóstata la podemos ver claramente por las doctrinas que habla. Salvación por fe, por obras, perdón. Hay una serie de doctrinas que caracterizan o personifican
claramente a la iglesia apóstata. Y es lo que hemos estado hablando. Detectores, exacto. Se habla de salvo siempre salvo, eso huele a Satanás, es Satanás. Se habla de salvación por obras, Satanás. Da diezmos para que Dios te multiplique y te bendiga, Satanás. Adoración y culto a líderes religiosos, Satanás, nicolaísmo. Santos. Adoración a santos, claro, Satanás. Evangelio de prosperidad, bueno, y como decíamos, esto comenzó con Caín. Esto remite a las dos simientes. La Biblia habla de un escándalo tremendo, pero es revelación. Dos simientes de seres humanos. Una simiente, hijos y hijas de Dios, otra simiente, hijos y hijas de Satanás. Hay que entender esto para dejar de culpar a Dios. Yo me la pasé igual que tú, quizás culpando a Dios de todos mis problemas, de mi pobreza física, de mis dolencias de todo tipo, hasta que llegué a la Biblia y entendí, en primer lugar, que yo soy malvado, que soy culpable. Primero tenemos que reconocer eso. ¿Por qué nos va a explicar Dios su propósito y sus misterios si ni siquiera reconocemos que somos malvados? Sí, en una plática vamos a quitar la Biblia por un momento y vemos, por ejemplo, el desastre del petróleo que entra y mata la industria de pescar, mata miles y miles y miles que no podemos generar comida más, y culpamos empresas. La misma, es fácil culpar como el gobierno cuando estamos dependientes en el mismo producto que crean para manejar y todo. Y yo empiezo a ver que más que empezamos a dar cuenta que somos sí parte de este problema, hay un poquito despierta, un poquito qué está pasando también. Y en este sentido, cuando yo puedo ver que yo soy capaz de hacer muchas de esas cosas, ahí la palabra, no vamos a meter la Biblia, la palabra en este contexto, ya puede llegar más revelación. Claro, o sea, en el momento en que uno empieza a asumir su propia maldad o empieza a reconocer que pues el sufrimiento del mundo en realidad también nosotros hemos contribuido y contribuimos a que el mundo sufra. Volvemos a lo mismo, todo comienza con la responsabilidad individual. Ahí es cuando uno empieza a recibir la revelación de qué está pasando. Y lo primero que nos dice la Biblia es en un versículo que puede ayudar a las personas que están culpando a Dios de los sufrimientos del mundo y de las guerras y de las pestes y hambrunas y de los desastres naturales, como el que mencionabas, la contaminación y muerte de fauna y animales. Pues en primer lugar también tenemos que decir que los seres humanos estamos contaminados de sentimentalismo y no se puede juzgar, no se puede entender si estamos viendo las cosas sentimentalmente. Y gracias a Yeshua esto es una de las cosas que nos quita la palabra de Dios, el sentimentalismo, porque es dañino en grande manera. Bueno, pero ahí comienza con reconocer nuestra propia maldad. Entonces Dios nos revela. ¿Qué dice la Biblia? El versículo al que hacía alusión está en Primera de Juan. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Yo culpaba a Dios, Ernie, cuando yo llegué a ese versículo, por citarte uno. Realmente comprendí por revelación que Dios no tiene nada que ver con el mal. Primero, había que poner, la Biblia nos viene a decir que Dios es luz, es amor, es justicia, es eterno. En Él no hay injusticia, no hay mancha, no hay maldad. Ok, entonces la Biblia revela, bueno, ¿quién entonces introdujo el mal? Lo primero es quitarle la responsabilidad que absurdamente le atribuimos a Dios. Dios es el responsable de Auschwitz, Dios es el responsable de Dachau o de los sufrimientos del mundo, ¿no? Por citarte. Lo primero que nos revela la Biblia es esto: no, Dios es luz, no hay tinieblas en Él, la maldad
viene de otro lugar. Ese lugar no es un lugar, es un espíritu y es Satanás. A partir de eso, Dios también empieza a revelarnos quién es Satanás, para quién trabaja, como tenemos la cápsula, y qué está haciendo en el mundo. Y por qué Dios le permite lo que le está permitiendo. Y siempre volvemos al ejemplo de Job, ¿no? Que fue el caso de un individuo en el cual pues Satanás tuvo un papel importante en su resurrección espiritual. Y volvemos a lo mismo, para entender qué está pasando hay que aceptar, aunque pues, cuando es por revelación no aceptas, lo entiendes y lo comprendes, que Satanás existe. Y es que mientras el ser humano no entienda que hay Satanás, tampoco van a creer realmente en Cristo. O sea, la revelación de Jesucristo y de Satanás, que obviamente vienen de Cristo, vienen al mismo tiempo. O sea, Cristo, Yeshua, nos habla de Satanás, habla abiertamente del poder de las tinieblas. Más aún, bueno, pues sabemos que Él, entre otras cosas, vino a vencer a Satanás. Entonces, si una persona quiere empezar a tener dominio propio o autoridad y poder que vienen del Espíritu Santo, para empezar a someter su propia maldad, las diferentes manifestaciones de su maldad, pues primero tiene que reconocer que hay maldad en él, que es esclavo y que no es justo y bueno y santo. Vaya, tiene que salir del engaño y de las mentiras que Satanás y este mundo pues, le han dicho, como a ti y a mí. Nos creíamos también justos, buenos y santos y llegamos a la Biblia, como Job llegó, y pues no, ¿verdad? Somos piojos, pero muy amados. Satanás. Tremendo. Para mí es el más tremendo, es que es invisible para quien no está consciente. Para mí pero la sus conciencia obras son visibles. Absolutamente. Las guerras. No, La más el exacto. Se materializan sus obras. Como las obras de Dios también son espirituales, pero son visibles, porque Dios utiliza la materia por Él creada para manifestarse. O sea, ¿acaso no vemos a Dios en un árbol, en las rayas de un tigre o de un gato? Pero también Satanás se manifiesta por medio de la materia hasta cierto punto. Toda la maldad, la muerte, pues es una manifestación de Satanás. La tristeza, el odio, el orgullo, la infidelidad. So de una forma, la conciencia que estamos buscando, que cambia las cosas, es conocer y consciente que existe este Satanás. Esta doctrina de la conciencia o la autoconciencia no es más que una vil doctrina más de Satanás, haciéndole creer a los seres humanos que pueden llegar a un estado de conciencia o de iluminación en otros casos, que los puede llevar al autoconocimiento y en ese sentido al autodominio de ciertas manifestaciones. Todo esto es, digamos, lo podríamos nombrar espiritualidad hoy en día, ¿no? La espiritualidad sin Dios. Sí, es una conciencia alta que estamos llegando a una mente de Cristo. Es no una hay mente de Cristo sin arrepentimiento. ¿Por qué no? Sí. ¿Cómo volvió el hijo pródigo? Volvió con su intelecto demostrándole a su padre que había alcanzado gran... No, volvió arrepentido, volvió humillado. Entonces el padre se alegró y le abrió sus tesoros, le explicó y empezó a colaborar en la obra de su padre. La obra del Padre, que es lo que también quiere Cristo, que necesita obreros y obreras, y bueno, pues hay que salir de la zona de confort y dejar de creer que la conciencia nos puede liberar. No, la conciencia nos va a esclavizar más y más y más y más y más. Y el intelecto ni se diga, y la razón también, y el sentimentalismo igual. Y volvemos a lo mismo, solo Cristo, porque solo Él es Espíritu Santo y puede. Pues ya te digo, no solo perdonar, librarnos de todas las culpas, sino darnos el poder para someter verdaderamente todas las manifestaciones del mal que hay. Y en cuanto a los sufrimientos del mundo, pues esto se acerca a su final. La Biblia nos habla de que hay una segunda venida y ya definitiva
de Cristo, el Mesías, para reinar en la tierra, 1000 años, un reinado milenial. Él es el Mesías que está esperando el pueblo de Israel, aunque el pueblo no lo reconoce. También se nos explica en la Biblia por qué el pueblo de Israel pues no reconoció a Yeshua, ni hoy como pueblo lo reconoce. Entonces es maravilloso porque Dios nos explica este caos, porque esto está totalmente, pues es confusión. El mundo es Babel, es Babilonia, y Babilonia quiere decir confusión. Y para salir de la confusión, de la demencia, de la locura, pues es necesario primero reconocer que somos unos dementes. O sea, que nuestra mente está torcida de nacimiento y nuestro corazón es perverso y engañoso, es una fuente de maldad. Y bueno, pues esto solo Dios nos puede llevar a ese punto de arrepentimiento. Para la Biblia es arrepentimiento. Y dicho sea de paso, el arrepentimiento es enorme poder. Porque también el diablo, en el mundo, la palabra arrepentimiento es horrenda, no les gusta oír a las personas que hay que arrepentirse. Y aquí está también la mano del diablo que les hace ver a las personas el arrepentimiento como algo indeseable, horrendo, que los va... sí, él manda a sus mensajeros en el nombre de Jesús. Sí, además, o sea, él tiene potestad sobre el mundo, pero donde más puede blasfemar del nombre de Cristo y de la doctrina de Cristo es en su iglesia, en la iglesia apóstata. Él es el dueño del catolicismo, del cristianismo. Él no es dueño de nada. Lo que quiero decir, él es el que ha hecho esta obra. Pero repito, increíble, bajo la permisión de Dios. Es un misterio y cuando ya llegamos al punto de querer discutir, ¿verdad? Por eso siempre decimos, o sea, la peor actitud para llegar a Dios es como un teólogo o un estudioso de la Biblia, o sea, o como un hombre experimentado o una mujer sabia. O sea, ignorantes como niños, no sé nada. Y además, obviamente, porque hay también en la iglesia apóstata tergiversan la palabra de Cristo cuando dice que el reino de los cielos es para los niños. Sí, es para los niños, pero los niños arrepentidos, porque no basta que me vuelva como un niño, ¿verdad? Entonces, ese punto del arrepentimiento, que es vital, siempre lo dejan fuera en la iglesia apóstata, y cuando hablan de él, pues lo hablan muy pobremente, muy también esporádicamente. Ahí los temas centrales es ofrendas, prosperidad, bendiciones físicas, bendiciones económicas. Claro, hablan, por eso tiene credibilidad, porque la iglesia apóstata es la iglesia que habla la media verdad. Y bueno, la media verdad es una mentira. La verdad es completa o no es verdad. Y ahí te hablan la media verdad. Te hablan algunas doctrinas, ¿verdad? Las hablan bien, pero como hemos dicho, una pequeña mancha, una doctrina mal. Yo llamo la 99 centavo. Oh, no. El 99% bien y el 1%. Así es, y la cuestión es que el que cambie la palabra, o una J o una tilde, hay maldiciones sobre, o sea, en la palabra se nos dice claramente, en Apocalipsis, en Deuteronomio, cuidado con quitar, añadir, mezclar e interpretar, que es otra de las prácticas más comunes en la iglesia apóstata. Intelectualizar la Biblia, interpretarla, creerse escribas e intérpretes cuando hay una condenación clarísima. Básicamente es esta la manera de empezar a conocer, porque tú y yo podemos hacer todas las pláticas que sean necesarias con la intención de explicar qué está pasando en el mundo. Pero mientras no sea Dios quien se los diga a ellos, no van a tener una certeza absoluta y completa de lo que está pasando. En otras palabras, o sea, Cristo quiere enseñarle a cada uno de nosotros. No llaméis a nadie maestro, hay un solo maestro. El maestro está esperando a muchos y a muchas todavía, pero tienen que salir de la iglesia apóstata, tienen que salir también, pues, de la alta conciencia, de todas las doctrinas de miseria, como el autoperdón, la autosanación, la autoconciencia. Todas estas son doctrinas que pertenecen al evangelio de Satanás, porque Satanás también tiene un evangelio. El evangelio de Satanás tiene una Biblia y está en el... Es que crezcamos nosotros en vez de...
arrepentir. Lo más grave es que este evangelio de Satanás no es que se esté a la venta en una librería, está en el inconsciente y consciente colectivo, en las tradiciones, en las costumbres. Él es el príncipe de este mundo y la gente no quiere creerlo. Se ve bonito. Claro, se ve bonito, atractivo y bueno, pues tarde o temprano muchos y muchas se van a dar cuenta de dónde están y van a ir a clamar a Dios, van a ir arrepentidos a Dios y van a encontrar vida nueva y van a entender que el arrepentimiento es fuente de vida y que de ninguna manera produce debilidad en nosotros, al contrario, el arrepentimiento produce fuerza espiritual, la fuerza de Cristo en nosotros. Es muy grande, pero Satanás tiene velados a todos y mientras no quieran las personas, como cuando Cristo llegó en muchas ocasiones a sanar, pues les preguntaba, ¿qué quieres que te haga? No, pues quiero ver. Bueno, ve. Y bueno, pues, ¿qué quieres tú? ¿Qué quiere cada uno? Porque si están en la iglesia apóstata es porque están acomodados. Ahora, hay gente que está ahí ya nada más por costumbre, pero están hartos de estar ahí. Nada más que no tienen a dónde ir. Exacto. Esta es la gente que nos interesa. Y también la gente que está plenamente convencida, aunque pues, plenamente autoengañada, de que esa es la palabra de Dios. La palabra de Dios no es la que proclama la iglesia apóstata. La sana doctrina solo la puede revelar Yeshua, el Espíritu Santo. Nadie más, es por revelación, absolutamente es por revelación y no es que lo estoy poniendo como en un lugar muy alto, al contrario. Exacto, ahí es donde entra la metafísica y todo. No, es que simplemente ahí vuelvo a las palabras del amado maestro. El reino es para los niños, para los que aceptan que no saben, que no pueden, que no saben, que no pueden nada, que son... Y bueno, o sea, otra vez volvemos al punto, reconocer que somos malos o que la maldad mora en nosotros, porque es cierto que la maldad es el pecado. También hay que reconocer eso. O sea, digamos que este ministerio que hacemos por la gracia para el Señor se llama polvo y miseria. Y sí, esto describe lo que somos, pero parcialmente, porque en realidad, pues lo mejor sería puerco y miseria, porque estas dos palabras ya engloban claramente lo que somos sin Cristo. Polvo y miseria pues, remite a lo mismo, ¿no? Miseria, polvo, nada, insignificantes. Pero ¿qué tal puerco y miseria? Porque hay un puerco dentro de nosotros. Eso estoy simbolizando el pecado, nada más. No hay más que ver nuestro comportamiento. No es de ofender, más es, puede ser llevado en el mal contexto, mas no es de... Y somos así, es el pecado. Así es, esa es la carne de puerco que no debemos comer. No el carnitas. No las carnitas. Carnitas, ok. Ese es el verdadero ayuno, no comer puerco, o sea, no hacer las obras de la carne. Nuestras obras son malas. Yeshua nos lo ha demostrado. Malas porque ofenden, dañan y nos esclavizan. Nos producen en nosotros miedos, ira, orgullo. Y pues nadie puede ser así feliz, ¿verdad? Y otra vez decimos, la felicidad y el bienestar solo Cristo lo puede dar, porque Él arregla el caos interior. Arregla. Pone arreglo al caos, como en Génesis. Pues Génesis 1:1, la tierra estaba desordenada y vacía, pero el Espíritu de Dios ya se movía. Y empezó a poner orden en la creación, que estaba toda desordenada. Yo veo completamente 6 días un proceso también metafórico que pasa en nosotros. A nivel individual, claro. Ahora Yeshua está separándonos de las tinieblas interiores, haciendo ese proceso. Como en la tierra, en los 6 días se describen varias separaciones, ¿no? Hay que separarnos del pecado. Como arrepentir es dividir la luz de la oscuridad. Claro. Y es caminar sobre el mar, otra metáfora, o sea, caminar por encima del pecado. Es caminar como Pedro, o sea, caminó, pero bueno, bendita enseñanza, tuvo miedo y se hundió. Y el miedo es un enemigo tremendo para que nos acerquemos a Dios.
pero sin duda no es mayor que la incredulidad. O sea, la incredulidad es el peor enemigo, es lo que nos separa de Dios, la incredulidad. Y bueno, ahí está el diablo, ¿no? Diciéndoles a las personas que lo de Cristo es un absurdo, un mito, también lo de Satanás. Satanás se oculta hoy de una manera increíble, les hace creer a los seres humanos que no existe, y punto, así toma más poder. No hay mayor enemigo que un enemigo invisible, y él se ha hecho invisible, pero te digo, y como tú dices, es visible porque ¿quién hace las guerras? ¿Quién hace los divorcios? ¿Quién hace los abortos? ¿Quién es el que hace todo el mal, el caos en el mundo? ¿Quién produce orgullo y codicia en los seres humanos? ¿Quién? Pues el diablo. Ahora, el problema es que lo queremos, bueno, arreglar por medio del intelectualismo, la razón y otra manera muy común, pues, la religión. Cambiar el mundo espiritual por el mundo físico, imposible. No es el plan de Dios. El plan de Dios es que caminemos en armonía con la materia, pero no podemos llegar a la armonía con la materia pues si no tenemos la guianza y la luz del Espíritu, el Espíritu Santo. O sea, la materia no se creó a sí misma, todo fue creado por Dios y para Dios. Y cuando alguien vuelve a Dios, reconecta con Dios, como a ti te gusta decirlo, desconectándose primero de Satanás, ¿no? De las fuerzas oscuras, empieza a vivir en una armonía hasta donde es posible, ¿verdad?, con la materia. O sea, porque debemos decirlo, o sea, la materia ahorita está pues afectada por el pecado, pero la Escritura nos dice en Romanos 8 que toda la creación gime a una por ser libertada de la corrupción a la que se encuentra sometida. O sea, la creación entera está ahorita en un proceso de ser libertada de la corrupción en la que se encuentra. Y pues es un tema fascinante, bíblico, 100%, y esto nos habla del plan, del propósito de Dios. Volvemos al punto. Dios está no solamente en este tiempo llamando todavía a que salgan, ¿no?, tanto de la iglesia apóstata y de todas las religiones del mundo, y vuelvan en amistad con Dios. Está sometiendo a todos sus enemigos bajo sus pies, a Satanás, sus huestes de maldad y la simiente de Satanás, que Satanás introdujo en la tierra. Y lo tenemos que decir abiertamente, por más escándalo que produzca. Satanás, su primer vástago o su primer hijo en la tierra fue Caín, el medio hermano de Abel. Y Abel es simiente de Dios y Caín simiente de Satanás. Y bueno, pues la Biblia habla de eso. Excelente. Bueno, creo esa es una para seguir esa plática de semente. Pues sí, no, esto es inacabable, pero no queremos ser repetitivos y no vamos tras la cantidad, sino pues la calidad que la da Yeshua. Y pues hay que dejar a un lado esto de la autoconciencia, el racionalismo y volver a Dios. Si queremos entender, no solamente si queremos tener paz interior y todo el fruto del Espíritu Santo y esperanza de vida eterna y, bueno, una liberación plena y total, sino también entender qué está pasando, por qué todo lo que está pasando, que te digo es incongruente con la época que supuestamente es más sabia que nunca, más tecnologizada, y es más... Es como estar en pleno oscurantismo, ¿verdad? O sea, no sé por qué dicen que el oscurantismo ya se acabó, o sea, nunca ha acabado. El oscurantismo es una obra de Satanás. Y pues mientras no volvamos a la luz, vamos a estar a oscuras. Ciegos, pero lamentablemente creyendo que vemos. Y no hay peor ciego que alguien que no acepta que es ciego. Dios bendiga, Ernie. También, Elías, en otra conversación sobre la Biblia, polimiseria.com. Hasta la próxima. Nos vemos.